Rica. Parte del trabajo es contribuir con la educación médica continua, así que en este momento, en primer lugar, quiero presentarles, aunque conocen, al doctor Felipe Centeno. Muy buenas noches. Es un placer tenerlos a todos acá en la charla de marzo de la asociación. Muchas gracias al Laboratorio Sofía por el gentil patrocinio de la charla. No, además, decirles que esta charla está siendo transmitida en línea. Los colegas que no estaban presentes acá, hay muchos que estaban en su casa escuchando la charla. Y en asociación con la Asociación Panameña, con la Sociedad Panameña de Oftalmología, también hay algunos colegas panameños que están en este momento en línea escuchando la charla. Antes de empezar, quisiera que la computadora funcione. ¿Hay algunos mensajes de la asociación que quisiéramos transmitir? De momento siempre falla la tecnología. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Entonces, como les decía, muchas gracias al Laboratorio Sofía por el patrocinio de la charla. Y esta es la primera charla conjunta de la Asociación Oftalmológica de Costa Rica y la Sociedad Panameña de Oftalmología. Haciendo espacio, acuerde de nuestro Congreso Nacional del 10 al 20 de agosto. No vayan a estar. Los que están de profesores invitados es impresionante, son todos muy, muy buenos. Tenemos al doctor Aykamet, a Paul Parmek, a Joel Tok, ellos los dos últimos de Estados Unidos, el primero de Canadá, después el Duño, que es de pediatría, que es de México, la doctora Julián, que viene de Dubái, y de México también los doctores Matiz, Nava, Tawe y Morales, todos excelentes en sus campos, y como el doctor Faroche Mengel de Oculoplástica, República Dominicana. También tenemos el agrado de decirles que del 12 al 13 de mayo va a ser aquí en Costa Rica el Congreso Centroamericano de Oculoplástica. Para los que estén interesados, por favor, comunicarse con el doctor Lin. En la labor de educación al público ya hicimos nuestra página de Facebook dirigida a la población en general. Se llama Ojos Sanos Costa Rica, CR. Esto es la página de la Asociación Americana de Oftalmología, que les ha dado muy buen resultado en educación a la población. Los invitamos a darle like y a invitar a sus conocidos a que le den like, que tenga una difusión. Es muy importante, yo siento que es importante para todos los oftalmólogos que la gente esté informada. Aquí van a estar pasando temas de interés para todos, se incentiva la consulta oftalmológica, no tiene ningún interés comercial, no se le hace propaganda a ninguna clínica particular, ni a ningún oftalmólogo en particular. Toda información al público de la manera más directa, más sana y más honesta que podamos hacer, y todo buscando a las personas y que tienen y tener los oftalmólogos. Es la Semana Mundial del Glaucoma. Entonces, mañana, si Dios lo permite, vamos a tener una jornada de la CRSLT con pacientes al facio, en colaboración con la Caja Costarricense de Seguro Social. Y a principios de abril vamos a hacer una zumbatón para llamar la atención sobre la importancia del glaucoma y llamar la atención a la población sobre la importancia de estar haciendo chequeos rutinarios y estar seguido para evitar la ceguera por glaucoma. Entonces, también eso es muy importante. Una invitación a que participen en la encuesta de la Sociedad Americana de Retina. En la página de Facebook de la asociación les dejé a todos el link para que por favor participen. Son 13 preguntas más o 15 preguntas. Es una solicitud especial de doctor Evans y doctor Wu. Y terminamos los anuncios de la asociación. Es un placer dejarlos con la doctora Mónica Evans y con el doctor Rodam de Panamá. Ellos nos van a dar temas de glaucoma muy interesantes. Ya nos podemos empezar. Muchas gracias.
noches. Quisiera agradecer al Laboratorio Sofía por la invitación y la verdad que me es muy grato estar aquí en Costa Rica, que igual mi casa. Bueno, algunos me conocen, ¿verdad? Yo estudié aquí en Costa Rica en la Facultad de Medicina, en la UCA, que creo que ya ha ido cambiando de nombres y de cuidadores, ¿no? Realmente, en la noche de hoy vamos a hablar de un tema que parece bastante como que sencillo, y un intraocular, o sea, la presión intraocular. Antes de empezar, quisiera que gastara un poquito de su data en ir a la página www.govte.at y van a una serie de preguntas que por fin ir contestando en este momento. ¿Verdad? Nuevamente haremos la encuesta o las preguntas y veremos realmente el grado de impacto que pudo haber tenido de alguna manera. Hemos dicho aquí, ahí está el código. Básicamente cuando ustedes ponen esa página, el código que es 6888, ¿verdad? Lo envía a aparecer las preguntas y ustedes pueden ir contestando. Son 5 preguntitas para escoger una respuesta. Bueno, perdón, escoger de cuál aquí. Aquí usted va del 1 al 10, dependiendo de lo que vea, ¿verdad? Y cuando uno es indeciso, porque uno no siempre, yo en medicina, y en la vida uno está 100% en todo. Entonces digo, bueno, yo creo que 80 sí, 20 no. También da esa opción. Realmente, al dar la última abierta que ustedes pueden poner, pues siempre se recomienda ser bastante prudente porque va a salir aquí en la pantalla, ¿verdad? Entonces no. Vote, como que vaya, go vote. 33888 y ya se van a ir metiendo, ¿verdad? Ya pueden ir contestando, ¿sí? Punto. Go vote. ¿Algo puede entrar? Okay. Bien, propósito de la presión intraocular. Bueno, más vale decir, aquellos que están en su casa y en más también pueden votar, ¿verdad? Definitivamente, no tiene que ser aquí solamente en el auditorio. Tenemos que saber son los hechos. Que actualmente el tratamiento de glaucoma se basa primordialmente en la reducción de la presión intraocular. Que la protección todavía inclusive en muchos foros se está discutiendo y todavía no hay nada realmente claro. Sabemos que al final lo que nosotros estamos tratando y hacemos es reducir la presión intraocular lo suficiente para no permitir la controlglaucoma o por lo menos entecerlo lo suficiente para que en que le quede de vida al paciente no sea una discapacidad para él. Actuamos todos, pienso yo todavía, que el gold estándar en la toma de la presión intraocular es tonometría planática de Goldman. Y desde la presión intraocular son un riesgo para la progresión del glaucoma. Ahora, ¿qué termómetros o formas de medir la tensión intraocular tenemos? Neutros, el tono que es de contorno, el tonopen es de indentación y bote. Bueno, saber que aquí en Costa Rica sí se utiliza, por ejemplo, que con el doctor Córdoba en una ocasión y me dijo que sí, definitivamente uno le encuentra ciertas utilidades, principalmente en los niños, ¿verdad? Bueno, uno dice que los niños, ¿verdad? Tonometría planática es una técnica que con mucha destreza, fíjense, este paciente los ojos totalmente abiertos, las manos en los observadores, totalmente tranquilo y la persona viendo. Eso yo creo que en el 30% de los casos. Esto, ojalá alguien me hubiera mostrado este video al inicio de mi residencia para saber miras y cuál es el grosor correcto de las miras, porque los dibujos de en su momento del Bogan y del Kansky como que no eran tan y vemos cómo la persona está cambiando, ¿verdad?, la tensión de la presión en la perilla y pues obviamente hace que cambien las miras. Tenemos principalmente con la tonometría, ya que la paquimetría puede ser un factor, sabe que inclusive si estamos tomando a nivel de la córnea central o en la parte periférica, dependiendo de la paquimetría, inclusive de la astigmatosis, si ponemos un poquito de atención
en el toma de serie de numeraciones, y eso es supuestamente para que usted calcule según el astigmatismo del paciente y coloque el en esa posición para que la no sea alterada por el astigmatismo. Obviamente va a depender del grado del astigmatismo. ¿Y qué estaba en un momento? Bueno, la tomo vertical, la tomo horizontal y doy una sumatoria, ¿verdad? Entonces, son variaciones que uno puede ir haciendo. Aquí cuente cómo la gota de lágrima de párpado superior cae y hace que las miras totalmente se pongan, y básicamente uno dice al paciente, échate para atrás, saca uno el tonómetro, limpia y vuelve y trata de intentar nuevamente. Y obviamente tomar la presión intraocular con este tipo de mira es totalmente inútil. O tuviéramos esto, ¿verdad? Para que el paciente cooperara un poquito más, y los que son un poquito más de iniciativa dicen, no se preocupe, doctor, yo me sujeto los párpados. Entonces también quisiera uno tener una camisa de este tipo para que no metiera la mano, ¿verdad?, dentro del procedimiento. Obviamente no se puede hacer. No sé cuántos de aquí ustedes le han hecho el famoso puff. Definitivamente la mayoría de los pacientes, a pesar de que uno les advierte, yo les digo que pongan la mano enfrente del equipo, le hago un puff, y cuando ocurre, se paran, algunos gritan, algunos como que dicen que ya no quiere que se lo tome más, pero digo, ¿pero le dolió? No le dolió, no se le puso anestesia, pero no quiere más, lastimosamente en muchas ocasiones. Y si es un paciente que sufre, por ejemplo, de ojos secos, eso no va a caer muy bien, definitivamente. Y sabemos que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes mayores, inclusive con muchas molestias, ¿verdad? La tonometría, en algún momento, pues en la Caja del Seguro Social, donde yo trabajé muchos años, teníamos esto, y lo de la calibración era bastante frustrante en ocasiones. Nos acababan los protectores que hay que utilizar, entonces empezaba uno ya a hacer cosas que no se debe. Bueno, en general, la tonometría de indentación, en este caso el Tonopen, ¿verdad?, del McGraw-Hill, que entiendo es uno de los más confiables, pero de manera, en ciertas ocasiones se puede hacer un poquito impráctico. Y tonómetros de rebote, que en este caso no me voy a poner mucho, ¿verdad?, con el Leica. Sabe que este tipo de tonómetros realmente pasó de la industria o de las gestiones con animales al ser humano. ¿Por qué? Para los estudios de glaucoma se necesitaba determinar la presión intraocular del sujeto que iba a ser sometido a tratamiento. Y lo que sencillamente era bastante fácil, no requiere ningún tipo de anestesia y era bastante confiable, por lo menos en animales. ¿Por qué? Sencillamente en los animales lo que hacían es que le ponían un manómetro y presión intraocular y la tomaban con el aparato y, según los investigadores, obviamente, era bastante confiable. Obviamente aquí el vástago es diferente comparado al de nosotros, pero es más o menos la misma idea. Nosotros hemos utilizado el iCare en la consulta y lo que esperamos es el iCare Home. Y ese, definitivamente, que es lo que uno es como, ¿verdad? Yo en su momento, el doctor Sampaolesi siempre daba el lente de contacto, portaba 24 horas, básicamente era tensional y básicamente de 24 horas usted podía obtener la información. Un lente de contacto tipo de esos de Misión Imposible que se destruye después de 24 horas, o sea que no es reutilizable o se desgasta. Entonces, este tipo de instrumentos me parece fue el costo, porque para lo que cuesta, obviamente no está disponible todavía en Estados Unidos, creo que Latinoamérica tampoco, solamente en ciertos países de Europa, como España, y en ciertos países como Asia. Y la idea de esto es que el paciente, aquellos que con el iCare, se toma presión en casa, levantan a orinar, se toman la presión, pues a las 3 de la mañana. Pues se acuestan más tarde, se toman la presión. Un día amanece más temprano, se toma la presión en el transcurso del día, y esa información es recolectada y enviada vía crónico. ¿Sí? Afectar ligeramente, ¿verdad?, las consultas, ¿verdad? Pero definitivamente no creo que no muchos pacientes van a tener el acceso a poder comprar dispositivos, pero definitivamente muestra un gran potencial. Al inicio de la aparición de la tonometría de rebote, en España hicieron un estudio y básicamente hablan de que ellos refieren una sobreestimación en la presión intraocular tomada por el iCare hasta de 3.6 mililitros de mercurio, pero cuando lee completamente el estudio dice que, bueno, lo que se hacía, el paciente llegaba, no se le ponía anestesia, se le daba una toma iCare. Recuerden que el iCare toma 6 tomas, elimina la toma más elevada
la baja, y si la desviación media que se presenta muy alta, elimina todas las tomas y hay que volver a tomar. O sea, entre toma y toma hay mucha diferencia. 4 milímetros de mercurio, obviamente no toma esos datos y vuelve y le pide que vuelva a las 6 tomas. Esto, ¿qué ocurre? A los pacientes 10 minutos después le colocan la gota de anestesia y le hacen 3 tomas con toda la aplanación con Goldman, ¿sí? Uno se prevé no hicieron primero porque probablemente, pienso yo, si hubieran hecho la tonometría por aplanación, con el Iker probablemente iba a estar más bajo, porque bien que mal, la vía va a afectar ligeramente la presión intraocular, o sea, digamos, y depende de quién le tome la presión al paciente, ¿verdad? También en ocasiones, muchas veces uno sujeta el párpado del paciente y si lo hace bien, lo sujeta contra la órbita, pero usted el peso del párpado sobre el globo ocular. Y mal, presiona entonces el párpado contra el globo ocular y lo que le va a hacer es hipertensar al paciente. Entonces, obviamente que la metodología que no se explica en el estudio, pues obviamente hace que uno tenga que hacer sus propios estudios, básicamente. Y eso fue lo que hicimos en su momento. Tomaba la secretaria, no digamos el término, la técnica, tomaba presión intraocular, era el paciente, uno le tomaba la presión, lo apuntaba en el expediente y uno decía, mira, ¿sabes qué? Dentro de 3 meses, no me digas qué pasa, tú, claro, la pereza, agarra todos los valores, la diferencia, suma y sacamos entonces cuánto era. Pero igualmente aquí los autores recomiendan, ¿verdad? Puede usarse en la aplicación clínica. Ahora, si se demostró, ¿verdad? Es que es bastante confiable. ¿En qué sentido? Por así decirlo, usted lo miden con una regla de 1, pero que mide 20 centímetros, pero siempre lo miden con regla, pues en teoría usted puede determinar ciertas cosas como la variabilidad o la variación de la presión intraocular, que también es importante. Que si es subestimación o sobreestimación, dependiendo del caso, pues obviamente uno lo debe tomar en cuenta y también obviamente la presión, el grosor corneal central. En el patrón del ciclo diario circadiano sabemos, o claramente se había estudiado de que las presiones en la mañana eran más elevadas. Fíjense, este fue un estudio que habla de las presiones pico o más elevadas fuera de hora de oficina. Pero un truco. Utilizaron pacientes con pico de glaucoma de ángulo abierto y que fue con 3 colirios, o sea, 3 medicamentos, sin tomas de presión durante las 24 horas del día. Esta curva que va a salir no es una curva natural, está alterada por la medicación. Por eso, estas son ellas vieron, ya esto un poquito rico. Entonces, aquí de ejemplo, como de 3 a 6 de la mañana, las presiones elevadas, igual que en la noche, de 9 a 12. Y que en horas de mañana, de 9, digamos, hasta las tardes, 6 de la tarde, las presiones eran más reducidas. Pero hay que tomar siempre en cuenta que los pacientes medicados no eran pacientes sin medicación. Y esa, digamos, gráfica o esa curva para que recuerden esa imagen, porque más adelante la vamos a proyectar en otras. Obviamente la presión intraocular puede variar dependiendo de la posición, si es una posición de decúbito oral o sentado. Eso lo sabemos por, básicamente, el efecto que puede producir el sistema venoso. ¿Es importante realizar en los pacientes curvas de tensión ocular? Esa es una pregunta importante. Una era para curvas de presión. En posición horizontal y me acostaba por lo menos desde la mañana a 8 de la mañana que citaba el paciente nuevamente. Presiones y me iba a desayunar y eso era horrible. ¿Por qué? Porque a las 5 de la tarde entonces hacía una prueba de agua. Forzada de deducción de agua. Entonces, es bastante cansado y uno perdiendo la fe, claro, cuando uno sufre, uno le pierde la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente no tenía algo con que yo podía confiar. ¿Por qué? Porque los otros métodos, cuando yo comparaba más de presión con la de los otros dispositivos, había mucha diferencia, inclusive había fluctuación en tomas subsiguientes. ¿Sí? Bueno, la resolución lo permite ver parcialmente, pero bueno, la línea roja, ¿verdad?, que está en el segmento rojo, pues es la intraocular del ojo derecho, lo vemos también en el cuadriculado, y la inferior es en la del ojo izquierdo.
aquí el mismo paciente que acabamos de ver posterior al tratamiento. ¿Sí? A veces los curativos, esos son los medicamentos que están usando. Y habíamos puesto al inicio Space Push y claro, no todo va a ser igual, por supuesto, pero mantiene el patrón. Y cuando el paciente le pregunta a uno por qué sube la presión en la noche, y entonces uno le dice, la gota de cada 12 horas, cuando está acercándose la tarde-noche, ya está pasando el efecto, y las 24 horas también, porque generalmente es el de la noche, el análogo de prostaglandina. Entonces uno le puede explicar y el paciente dice, entonces me lo voy a poner más veces. Siempre hay iniciativa. Uno le dice, no, mire, lo que vamos a hacer es que si está en terapia médica máxima, cada uno sabrá para cuánto es la terapia médica máxima tolerada. Entonces, básicamente me dice que si hay algún tipo de progresión, ya sea en campos visuales o en funciones estructurales, probablemente le recomendaré algún tratamiento que pueda mantener unas presiones más estables con menos fluctuación, y sabemos que básicamente lo que van a hacer son tratamientos pues ya más agresivos, ¿verdad? No son obviamente sin tratamiento que a uno le agrada bastante, ¿no? Posterior tratamiento. Ahora usted hace esa flecha ahí al mediodía, ¿sí? Por paciente necesitaba dependiendo de la presión más alta que encontrábamos y queríamos ver en el punto medio, y estaba viendo por Goldman y por tonometría de bote presiones elevadas. Así decidí agregarle otro método. No lo voy a mencionar porque realmente no es de publicidad, sinceramente, sino sencillamente que uno cada vez va manejando y uno le dice esto al paciente, esto es una heroica. Porque si usted quiere otro glaucomatólogo, decir que está haciendo el doctor Dam, o con otro oftalmólogo, dice, y él no es que era glaucomatólogo. ¿Por qué? Porque uno está haciendo como que un poquito más, porque son pacientes que muy probablemente son que no van a operar. Y si usted dice que se tiene que operar, probablemente se vayan. Y dejan medicamentos y después regresan muchos años después, ya sin visión, y pues con mucho más que hacer, ¿no? Este es cómico porque yo veo aquí y el paciente se le mandó a tomar la presión solo de un ojo. El ojo de cuando se le vio la presión el ojo derecho estaba altísima y era un ojo sepsiluz. Y como ven, la persona, la técnica, ni siquiera lo graficó. Puso lo pero no le dio la escala, ¿verdad? Puso ni siquiera las líneas por encima del 40, porque no estaba ni siquiera en escala. Y básicamente este paciente, efectivamente, cada vez que se le veía en horario de oficina, depende, bueno, no sé muchos de ustedes, pero yo atiendo como en lugares porque en ocasiones trabajo como de referencia, ¿no? Cada aquí voy a verlo tales días, a tales horas y aquí. Entonces, lastimosamente no es un paciente que yo pueda decirle, bueno, tal día te veo, pero más temprano, porque no estoy a esa hora, estoy en otro lugar. Y lo veo a otra hora. Entonces, se me hace más difícil, porque eso es lo que normalmente, digámoslo así, recomiendan los especialistas de glaucoma en Estados Unidos. Pues, no, lo que hago es que yo no le hago curva, no, yo lo que le digo es otra vez en la hago más tarde en la noche, ¿verdad? Y así más o menos hago mi curva. De repente probablemente porque pueda. Entonces, vemos que no tiene lo que aparente normalmente pensamos encontrar, que pueden ser presiones más elevadas más en la mañana y en el transcurso de la ir disminuyendo. Aquí vemos que realmente empiezan a aumentar un poquito más en el transcurso de mañana a mediodía. Vemos que en el ojo izquierdo no vemos presión de 21. Y marca el 21 realmente no es un valor absoluto. Vemos fluctuación. Con pacientes de 12 a 21 hay una fluctuación importante. Las fluctuaciones no son buenas tampoco. Fíjense, el otro sí tiene presiones elevadas también, o sea, tiene glaucoma, o sea, que definitivamente es un ojo de riesgo. Entonces es un paciente que de repente no está teniendo medicación en un ojo y le dicen que tiene glaucoma solo en uno. ¿Sí? Y el paciente pregunta, ¿no se me va a pasar, doctor, de un ojo al otro ojo? Pues obviamente todo eso puede ser real. En este caso, pues se le dio tratamiento y esas son las reducciones, ¿verdad? En lo que la fluctuación y la curva, o fluctuación bajó ligeramente, 1, pero definitivamente no se le dará al paciente. Igualmente es un paciente que las curvas no se mantienen como muy bien o no se vean muy adecuadas y se usa pues terapia máxima.
con un ojo con daño bastante serio y el otro leve, pues obviamente uno no quiere permitir que ese paciente avance. Y este es un caso clínico bien corto, no tan explicativo, básicamente es para tener un concepto de una paciente femenina, caucásica, 67 años de edad, era para ver si tenía glaucoma, antecedentes de hipertensión y colesterol. Su fuerza visual era de 20-25 y 20-40, las presiones intraorales, la de 12 es por Goldman y la segunda es por o el tono de rebote. A mí, en lo particular, en la mayoría de los casos, en el estudio que hicimos en la clínica, pues el iCare siempre da la presión un poquito más baja, ¿no? Y los pacientes, pero doctor, ¿por qué la presión da más baja en el aparato y no en usted? O sea, ¿por qué casi siempre más baja que usted toma? Entonces yo decía al paciente, porque algo tiene que decir uno al paciente, uno no puede demostrar su ignorancia, ¿verdad? Y bueno, lo que pasa es que cuando usted ve que viene el tonómetro, ¿usted qué hace? Usted me achurra los párpados. Y cuando achurra los párpados puede ser que eso, aunque sea 1 o 2 milímetros de mercurio. Y es cierto. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido, estamos luchando con un paciente, un paro, y esas presiones se disparan? Fáquica en ambos ojos, esa es una de las cosas que sí no se deja de diagnosticar muy tempranamente, ¿verdad? Las cataratas y el segmento anterior normal. Solo mostrar alguna información sobre imágenes sobre el ojo izquierdo, porque es el que interesa básicamente. Vemos la simetría, ACP, esta es una fotografía del nervio del ojo izquierdo. Al paciente le solicitó que se tomara una fotografía y que acudiera al glaucomatólogo, ¿verdad? Esta fotografía fue tomada en noviembre del año pasado y era la campimetría del ojo izquierdo. ¿Sí? Aquí vemos un poquito la imagen, ahí se ve el área de atrofia, el área beta. En la fotografía mucho porque uno diría, bueno, el nervio está bastante pálido, ¿verdad? Pero estas fotografías, y pienso yo que no es tan de buena calidad, pero de igual manera la que traía el paciente, y usted no le puede decir eso, porque después quiere ir a reclamar de que le cobraron un examen que no es de buena calidad. Y ese es el campo visual pues que trae el paciente. Al paciente no se dio tratamiento y como vemos, curva de presión fue bastante estable. No hubo pasó, la paquimetría era normal. Y no, esto es lo que yo veo. ¿Sí? En un momento el paciente acude en febrero, casi 3 meses posterior a su examen. Este es el de para que obviamente resalte el rojo, ¿verdad? Que era lo que queremos ver. Y si entonces en estos casos, cuando uno y le muestra al paciente, mire, esta es su foto de noviembre. Y no se la cobramos porque hay que decirle, ¿verdad? Que no se le cobró, que es de ahorita, ¿qué ven diferente? Por suerte estaba con el hijo. Y el editor, esa cosa roja, bueno, es mejor, dice, eso es lo primero, que la resolución se veía más bonita, ¿verdad? Pero esto es la pantalla impresa de HRT, del OCT de Heidelberg, o sea que no es realmente una foto de colores reales, es más bien una interpretación que hace la máquina, pero no puede observarlo, y esa cosa roja que está ahí, que es, bueno, esa es la parte más importante, porque probablemente ella tiene un problema circulatorio, ¿sabes? ¿Verdad? Que es hemorragia en astillas que van a producir daño definitivamente en el campo visual. Y probablemente ese paciente no presenta en ningún momento presiones intraoculares elevadas. Puede ser que no sé qué pasa a mediano definitivamente, pero definitivamente que tiene la posibilidad efectivamente de presentar presiones intraoculares y yo no pueda, con su paciente se le puedan tomar las presiones intraoculares por 24 horas, pues obviamente no podemos tener esa certeza. Quiero dar unos temas nada más para invitarlos para el próximo Congreso Centroamericano del Caribe de Glaucoma, que es el próximo año en marzo en Panamá. Todo, ¿verdad? Al que le gusta el shopping, se permite en Panamá. Recuerden que es regatear, ¿verdad? Se permite bastante. Igualmente hay muchas áreas turísticas, Costa Rica igualmente tiene montones, ¿verdad? Áreas naturales, y pues el canal y las ampliaciones que se están haciendo en estos momentos, ¿sí? Vamos nada más en estos momentos, la bota, ¿ok? Aquí estamos todos, y 2 votaron, dice, tría planática de Goldman, ¿sí? Uno vería curvas de presión
con tometría planática de Goldman. Intraocular es más elevada. En la noche, en la madrugada, no estoy seguro. ¿Ok? Los factores que hacen decidir la presión meta. Más o menos, efectivamente, no hay un solo valor predictivo. Ustedes todos piensan que puede producir o puede causar algún tipo de lesión en ustedes. Vemos pues que obviamente que la curva de tensión ocular es importante, más de, bueno, un poquito más de 2/3 de la verdad. Y veamos entonces los comentarios. Formación académica, real paciente, a veces no puede pagar el procedimiento, vive muy lejos, no tiene dónde quedarse, interior, no uso adecuado de tratamiento. Sí, uno piensa, si ni siquiera usa bien el medicamento, ¿qué voy a estar yo pensando en hacerle una curva de presión post-tratamiento, verdad? Evidentemente son cosas que van a ocurrir. Muestra variación diurna y nocturna, obviamente, tratar siempre pensando que el paciente va a estar con la presión más elevada que la que me documentó en el consultorio. Una de las que yo le digo a los pacientes, que llega, si tiene la presión alta, ay doctor, le tengo que confesar que no me puse la gota hoy. Y yo le digo, bueno, si usted no se la pone hoy, que viene conmigo, que sabe que le voy a preguntar y que le voy a regañar, imagínese cuando no viene para acá. Entonces el paciente, pues, le debe dar, ¿verdad? Sobre la curva, cuando tengo progreso de glaucoma en pacientes con presión normal o meta, esto lo hacía hasta una coadyuvante, el ICER. Si el ICER, bien, solamente cuando el paciente mostraba algún tipo de avance o progresión, claro, siempre preguntaba primero, cuando avanzaba, mira, ese blanco, porque aquí, cuidado en cirugía, usted se está poniendo las gotas, ¿no será que cuando se le acaba una gota, el que compra la otra, pasan 3 días, 4 días, y usted pasa todos los meses, y en un año son 3 o 4 meses sin tratamiento? Los medicamentos son caros, pues uno lo sabe. No, pero con PS y a veces otros lo saco del Seguro Social, porque obviamente las terapias combinadas o triples definitivamente mejoran el compliance, eso lo sabemos, todos los estudios lo dicen. Sencillamente, uno tiene que primero averiguar si es fluctuación, si es que no se pone la gota, si es factor económico, tiempo. Esto yo que en un poquito. ¿Por qué lo hago solo cuando progresa? Porque no hay tiempo para hacer tanta cosa, ¿verdad? Entonces, definitivamente que todo esto, picos de control a largo plazo, hacen progresar neuropatía, fluctuaciones, por supuesto, control, todo es cierto, básicamente es tomar la decisión en su momento, ¿verdad? Cuando pensamos que el paciente no está adecuadamente clasificado, que estoy teniendo realmente presiones elevadas. Aparte de esto, disculpe, el cambio, que mire, vamos a hacer aquí todo lo posible, pero aquí el problema es relativamente indecisión, y eso es lo único que yo hago. Yo aquí todo hago es bajar la presión de los ojos, y si su presión está alta, no fluctúa, yo voy a bajarla. ¿Sí? Entonces, si a pesar de su nervio es débil, uno lo tiene que decir de la manera, su nervio es débil, al reducir la presión, su nervio lo tolera un poquito mejor. Y entonces los pacientes tienden a saber de que el tratamiento es igual de importante, pero que probablemente no necesariamente va a detener la progresión del daño. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Buenas noches. Gracias. Luego recordamos la Semana Mundial de Glaucoma. Estamos ahorita en la Semana Mundial de Glaucoma hasta el 12 de marzo. Y por recordatorio de menciones pacientes de glaucoma, comenten cuando tengan pacientes que se vean en lugares, eduquen a la población, y los invitamos todos para la Zoom. La asociación está planificando, ya les diremos con tiempo, la FERO será probablemente en abril, para invitarlos a todos a la sabana. Vamos a hacer una actividad masiva de educación a la población. Como no se recomienda hacer screening masivo de glaucoma,
Entonces, vamos a hacer una actividad deportiva y vamos a estar informando sobre qué es la enfermedad y estaremos informando. Bueno, vamos a hablar sobre mix. Es empapado de qué es lo que tenemos hoy en día y por la nueva, digamos, abordaje del tratamiento del glaucoma. Por eso, porque la cirugía convencional, como todos saben, pues es muy efectiva, pero lleva implícitos. Los que tenemos glaucoma, creo que sabemos demasiado bien. Habíamos querido salir corriendo, dedicarnos a hacer cirugía. Hay un gap, un espacio, un abismo entre lo que es el tratamiento médico y el tratamiento láser. Bueno, la salud, ¿verdad? Entonces hay un espacio enorme en donde no hay mucho que ofrecerle al paciente. Y lo que surge es lo mismo. ¿Qué objetivo? Proveer cirugía más segura, menos invasiva. El objetivo principal es reducir la dependencia de las gotas, no de eliminar el tratamiento médico. Y la mayoría de los estudios, los procedimientos no eliminan por completo el tratamiento médico en los pacientes. Y la original fue poderlas combinar con cirugía de catarata para que el cirujano, una vez que hiciera la cirugía de catarata, pues implantara el dispositivo y ya pues viera bastante el problema del glaucoma del paciente. Con mix, primero hay que hacer un procedimiento mínimamente traumático, no que una insuficiencia cognitiva. Y eso es muy importante, porque hay muchos nuevos que han venido desarrollándose, pero que al fin y al cabo le toca la conjuntiva y vamos a hacer que la trabeculectomía en un futuro pues no vaya a ser exitosa. Entonces, para poder definirse como tal, tiene que ser un procedimiento ad interno, mínimamente traumático, que no toque la conjuntiva. Bueno, obviamente que la insuficiencia desgraciadamente pues no ha sido muy alta, pero por lo menos que sea moderna. Y algo que tiene que cumplir es que sea muy seguro y de rápida recuperación. Ya se ha visto que ahora vamos a mencionar que los resultados son mucho más modestos en cuanto a reducción de presión que lo que es la cirugía convencional. Por supuesto, con un riesgo muchísimo menor. Se recomiendan solo para los casos de glaucomas leves, moderados, ahorita. Y se usan 4 principales abordajes: los que producen aumento del flujo trabecular, los que producen del flujo escleral, producen una vía de drenaje subconjuntival, que es el mismo principio de las trabeculectomías, pero vía interna, y que producen disminución de la producción mucosa. El aumento del flujo trabecular son siguientes y son, digamos, los que han mostrado cierta efectividad. El TON, el TEN, el HYDROS, el PAC, que es empleado en una trabeculotomía transcriminal asistida por endoscopia, y este es muy nuevo, se acaba de escribir apenas en el 2014, y el E es un eximer, es una trabeculoplastia con eximer láser. Aumento de flujos esclerales son el bypass, el iStent supra, y el SOLS no, ese lo vemos, es un dispositivo ubioescleral, pero no es MIX, porque se aborda por la vía externa. Los que aumentan la vía de drenaje subconjuntival, digo, que producen una de drenaje subconjuntival, están en XTEN, ya que ahora no es de acrisis, ahora es de alcohol, para que sepan. Perdón, disculpa. Es de alergia. El STEN igual es un dispositivo que lo que produce es comunicación entre la cámara anterior y la vía subconjuntival, pero también vía interna. Los que producen disminución de la producción del humor acuoso, en realidad, entre paréntesis, no, ni entre comillas, porque no es ni. Ya conocemos los efectos secundarios de estos procedimientos y muchas veces pues, son un poquito más riesgosos que lo que realmente quisieran, ¿verdad? Pero sí, en realidad, cada vez se usan en pacientes con glaucomas mucho más avanzados de que los usábamos anteriormente. Como el ciclo protocolo, la población transversal,
cada vez más temprana. Los dispositivos, que se usan para aumentar el flujo vehicular. Acá está el Hydros, es esta acá a la izquierda. Los iStents, que hay dos generaciones ya. La primera generación es esta, la B, que en realidad no demostró mucha efectividad y ahora entonces está dando por la segunda generación. Chiquitito el A, es mínimo. Está la sonda de láser, que es la D, y es la pieza de para el travector. Es una trabeculotomía. La mayoría de estos procedimientos son trabeculotomías, pero a interno. Es el más viejito de los procedimientos que ha sido aprobado por la FDA. En realidad, el único, los únicos, y luego el ICEN, nada más. Desde el 2004, ya en Europa sí tiene la marca CE, y se bajo vía gonioscópica. Se usa pieza de mano con un electrocauterio que remueve completamente la red trabecular y la pared interna del canal de Schlemm, como que despeja completamente por adentro del canal de Schlemm, y así tiene funciones de irrigación, aspiración y todos los detritus que quedan en la cámara anterior, que es un papel importante. Los hiper trata zonas solo de 60 a 120 grados, y es importante que no produce daño a tejidos aledaños. Esta es la pieza de mano que se usa en Travecton, y además foto de microscopía especular en donde ven el canal de Schlemm completamente despechado, y ahí se ven en las flechas los colectores totalmente disponibles para que el humor acuoso entre directamente. De hecho, es uno de los procedimientos que han mostrado ser más efectivos. Se utiliza a través de todos son a través de una incisión corneal, una incisión corneal, y se incisión a nivel temporal y se trata en la zona nasal, y si es de derecho, entonces al girarlo hacia abajo, alrededor de 60 grados, y luego hacia arriba, otros 60 grados, y más o menos ahí cubrimos los 120 que normalmente se hacen. En cuanto a que no hay ensayos clínicos randomizados que nos demuestren su efectividad, pero sí muchos casos retrospectivos, series de casos prospectivos o prospectivos o comparativos. Para más efectivo cuando se usa solo que con cirugía, y ahora van a ver que la mayoría, así que son más efectivos al usarlos solos, y la idea original de combinarlos con catarata pues no está resultando también. La pseudofoliación que en el glaucoma primario de la culoidea. En la clínica Mayo se reportan desde casos de 88 pacientes. Se hizo el procedimiento solo y se logró una reducción de 35% en la presión intraocular. Cuando se trata, bajó esta efectividad a 22.8%. En esta situación, 62% y sin medicamentos, que es bastante bueno. Dice mayor presión inicial, mayor el efecto. Entonces, los pacientes que se hacen procedimientos para aumentar el flujo trabecular, a mayor presión intraocular, mayor la efectividad del procedimiento, y eso sí se ha visto. Opciones bajas, una presión relativamente baja de 15, 16, estos procedimientos realmente no son tan efectivos, son algo grave. Los adversos, bueno, casi todos tienen el flujo de sangre, eso es casi normal, ¿verdad? Es normal porque al abrir completamente lo que es el canal de Schlemm, hay flujo de las venas episclerales, y es normal ver el sangrado. Este generalmente se resuelve en una semana y generalmente no da problemas, pero sí hay reportes de ifemas tardíos de 2 a 31 meses, sobre todo en pacientes que toman aspirina o que están anticoagulados. No hay de complicaciones serias como fusión foral, hemorragia, coloidea o infección. El evento previo no afecta la efectividad de este procedimiento. Para uso en conjunto con catarata, nada más, en 2012. En Europa sí está aprobado para usarlo solo o combinado. Pero, bueno, vamos a explicar la primera generación. No efectivo, de una vez sepa, ya viene la segunda generación, el ICE
demostró, excepto cuando se ponían 2 o 3 Einstein de $4 cada uno. Entonces, en todo había que poner 3 para que realmente podamos lograr cierta efectividad y sin combinarlo con cirugía catarata, ¿verdad? Un poquito con la técnica. Ahora va a ver que la nueva generación es mucho más sencillo porque la técnica es por deslizamiento oblicuo, y el doctor Ahmed tiene un video muy divertido de cuando él empezó a poner los Einstein, cómo se veía y salían volando por toda la cámara, porque no es tan sencillo, se requiere una curva de aprendizaje ni los números. Efectividad. La reducción son pequeños con un solo dispositivo y se ha dirigido el uso de múltiples Einstein. El efecto mayor se obtiene cuando se usan solos, como dije, y no con cirugía de catarata. Entonces, la generación que es el Einstein Inject ya está aprobado en Europa, pero todavía en Estados Unidos no. Es finamente pequeño, 360 micras de longitud y de cabeza, con agujeros que se insertan en el canal de Schlemm. Y el lector plegado que ya trae todos de una vez. Entonces, solo en una sola inyección quedan los dos en el canal de Schlemm. Es mucho más sencillo de poner. Y estos son los dos, la primera generación y la segunda generación. Aquí los estudios que hay para su efectividad. En el 2014 demostró que era tan efectivo con el uso de 2 medicamentos equivalentes a una prostaglandina, el estimuló a un año de seguimiento de pacientes páquicos. Vean que los estudios más importantes son los pacientes páquicos, ya que se está tratando de combinarlo con catarata. Y el doctor Klaman en el 2015 hace otro pequeño estudio de 35 pacientes y demuestran que puede reducir la presión hasta un 35% en pacientes con glaucoma exfoliativo y FACS igual a 6 meses de seguimiento, que eso ya es una efectividad ya importante, ¿verdad? El glaucoma pigmentario no funcionó igual, no es tan efectivo. Los versos siempre igual, el reflujo sanguíneo, que casi todos estos procedimientos y es normal. Y decir, con el Einstein era la correcta posición y siempre se obstruían. Incluso los nuevos también se ven fácilmente. Todavía indicado en el glaucoma pigmentario, falta mucho por estudiar. Se debe colocar el Einstein, pero ya como les dije, es la primera generación, ya no, de hecho lo iban a traer a Costa Rica y empezaron a salir los estudios, la compañía que los iba a traer decidió mejor no traerlos. Colocan y en la gonioscopía cómo debe quedar puesto el Einstein y es como se ve, debe verse todo su cuerpo a través de la red trabecular. Problemas que se obstruyen, ahí ven en esa biopsia y en la ala de la derecha ven un colector completamente colapsado porque uno pone esto a ciegas y no sabe dónde está el canal colector. Ya hay que tener lo que es la angiografía del flujo venoso y vamos a poder saber dónde están los canales colectores y poder colocar estos dispositivos donde ser para no producir más bien el efecto contrario. Ahí está tapando un canal colector. Ahí está. No sé si se ve el puntero, pero así es que había que entrar, poner uno, salir, volver a entrar y poner el otro, Einstein, y ahora por dicha solo con un solo inyector pues van a quedar los dos puestos. El Hydros sí es un poquito más efectivo. Es un dispositivo de 8 milímetros de largo, hueco, curvo, alcanzar con la forma del canal de Schlemm, hecho de un material que es una aleación de titanio y níquel, bien torpecado y abarca 3 horas de reloj. O sea, es mucho más de lo que abarca un Einstein. El principio de dilatar el canal de Schlemm, porque se sabe que cuando hay presión alta, el canal de Schlemm se colapsa. Entonces, dilatado, pues obviamente vamos a tener mayor efectividad para bajar la presión. En Europa ya hay varios ensayos clínicos multicéntricos randomizados sobre Hydros, que ha demostrado ser un poco más efectivo. El Hydros 2, que ya terminó, se reportaron 100 pacientes y se demostró una reducción de 50% en la zona intraocular post-lavado
cuando se combinó incluso con catarata. O sea, efectividad bastante. Y logró disminuir los medicamentos de los pacientes hasta un 73%. El multicéntrico que se está llevando a cabo con el Hydrus, vemos estudios que son sobre todo Hydrus más FACO versus FACO solo, y los comparativos, que son Hydrus versus el Aysen o el Hydrus versus 2 Aysen. Y están ahorita en evolución. Estos son estudios multicéntricos, como el doctor está llevando a cabo en Canadá. Hay 7 países que están en el Hydrus 3. En la colonoscopía, así, ya colocado el dispositivo, tiene ceros y ven ahí cómo se va a lo largo del canal de Schwenk. Esto recientemente descrito en el 2014 por el Dr. Grover de Texas, y es uno de los que ha sido realmente más efectivo. Entonces, a este sí creo que hay que poner un poquito más de atención. ¿Qué consiste? Además, el más sencillo porque ocupa material más económico, digamos, porque además se puede reciclar el catéter. Lo que consiste es en hacer 2 paracentesis, una a nivel temporal y una nasal, ya sea infero o supranasal, se infla el elástico y se mete un catéter iluminado. Se hace una vía de 1 milímetro, si por ahí se inserta el catéter iluminado, uno puede ver todo el recorrido del catéter y completa el ciclo 360 grados, se agarra la porción distal y la proximal y se saca a través de la incisión temporal. Y de esa manera creamos una trabeculotomía de 360 grados. En realidad nunca se ha hecho, ¿verdad? Las trabeculotomías convencionales son de un margen mucho menor área. ¿Cómo se hace? Se inserta el catéter y luego se jala a través de la incisión temporal. Y catétermente se puede usar para varios procedimientos. Entonces es interesante. Uno de los que más efectividad ha demostrado. El doctor en Texas tiene una serie de casos de 88 ojos y demostró un 39% de reducción en pacientes fáquicos, 35% en pacientes combinados con cirugía de catarata a 1 año de seguimiento. Y un estudio con 14 pacientes en glaucoma primario congénito y juvenil, y los resultados fueron muy similares. Y pues es por supuesto que se trata en los 360 grados del ángulo, que ningún otro procedimiento lo hace, ¿verdad? Podríamos que hay un tejido remanente que podría en un futuro cicatrizar y pues disminuir la efectividad del procedimiento, pero está por ver, todavía no se sabe. El reverso ciclema, como todos, hay un caso reportado de estrechamiento del canal anterior y uno de pliegues coroideos que fue transitorio. Contrainductas, cuando se no puede suspender los anticoagulantes, en todos estos se requiere suspender anticoagulantes. Cuando cerrado, como en todos estos, y no se puede identificar la red trabecular. Una trabeculotomía a vía interna, pero con láser, se produce población de la red trabecular que evapora la red trabecular y no produce la térmica en las estructuras adyacentes. Igual asistida por colonoscopía, ahora hay una segunda versión con una sonda endoscópica. Y lo bastante de hasta un 29.6% de reducción comparado con un 21% en este estudio con este tras 180 grados. Combinado logró una reducción de 23%. Igual que como casi todos estos, a mayor presión, mayor efectividad. No voy a detenerme mucho, pero sí, ¿cuál es el principio del shock supracoroideo? Sabemos que casi el 50% o hasta el 50% del drenaje normal del humor acuoso sale a través de la vía ureteral. Y además, en un estudio se demostró que hay un gradiente entre 3 y 4 milímetros de mercurio entre la cámara anterior y el espacio supracoroideo. Por lo tanto, él crea una fuerza potencial que va a dirigir el humor acuoso hacia el espacio supracoroideo. Entonces, ya sabemos que cuando se aumenta esta vía, se obtiene presión sumamente baja. Ya lo hemos visto con el caso de las proteínas o cuando un paciente tiene una ciclodiálisis, puede llegar a haber un efecto hipotensor enorme. Entonces, estos shocks producen
tecnología, pero de manera más controlada a través de los dispositivos. Entonces, estudiados al momento del CyberPass, que es microstent supraciliar, estaba en investigación todavía en Estados Unidos, de poliamida 6.35 milímetros de longitud, que es la comunicación permanente entre la cámara anterior y el espacio supracoroideo con microagujeros a los lados para que pueda salir el acoso en todo el trayecto. Onioscopía para dirigirse se usa un elástico y una guía. Los MIGS han demostrado cierta efectividad, pero todavía nadie está satisfecho porque no son caros para realmente lo que reduce la presión intraocular. Entonces ahora se está buscando dar más efectividad, que es lo que se llama MIGS Plus. Entonces, por ejemplo, en el caso de los iSense, poner 2, 3, 4, y en el caso de los dispositivos ciliares, inyectar viscoelástico en el espacio supracoroideo. Y si algo que cuando se inyecta, además de poner el dispositivo y viscoelástico dentro del espacio supracoroideo, a mayor cantidad de viscoelástico inyecta adentro, mayor efectividad del dispositivo. Hay los que están en evolución de 30 cc de viscoelástico o hasta 60 cc. Este bypass y queda justamente en esa posición, es un tubo largo, como queda ahí, puede ser que no se mueva, pero tiene unos anillos de retención, pero ha soportado desplazamientos. En cualidad, el doctor Way y colaboradores en el 2013 reportan un 37% de reducción combinado con cirugía de catarata, y el doctor Galeano reporta 34.7% de reducción cuando se hace el procedimiento solo. Pero la actividad es bastante buena. Efectos hipotonía temprana, una presión transitoria, inflamación postoperatoria, la obstrucción del dispositivo, progresión de la catarata e edema. Pero en realidad son complicaciones mucho menos severas que la cirugía nacional. Es otro de los dispositivos más estudiados. Un disco que lo que aumenta es la vía, una vía renal subconjuntival como la trabeculectomía o los implantes de dental. Y lo que hace es colocar el dispositivo vía ave interno, se hace como un canal y se saca a nivel subconjuntival parte distal y ahí se deja ahí. Igual se demostró en los primeros estudios no ser muy efectivo, entonces ahora como MIGS Plus se hace inyectar mitomycin en la conjuntiva para aumentar la efectividad, y se ha demostrado que con mitomycina funciona mejor, entonces prácticamente ahora todo se hace con mitomycina. Esta gelatina pura de 6 milímetros, ave interno por una incisión clara, y la que no hay hipotonía al jugar con la longitud del tubo y con diámetro. Hay 3 modelos bajo investigación de diferente diámetro. 65 micras, de 63 y el de 140, todos están en estudio, todavía no sabemos cuál es el que sirve. Sí, importante, se requiere una conjuntiva sana para que funcione. No se puede hacer en pacientes con cirugías donde se haya tocado la conjuntiva. Hay ensayos clínicos que demuestran su efectividad. Así, el CEN conjuntiva es que son procedimientos ciclodestructivos. Voy a hablar mucho porque, digamos, como les digo, están como en el límite entre MIGS y no, que cae más como en no MIGS. PSP, por ejemplo, que es la endociclocoagulación, la actividad que ha demostrado hasta de un 14% de reducción de PIO, que en realidad es muy baja. Ahora lo que se tiende muchas veces es a combatir. Muchas veces en las discusiones ahora en la academia, cuando hablan de casos clínicos, decían, no, en este paciente prefiero un iSense o 2 iSense y hacerle SP y que le quita a la hora de quitarle la catarata. Entonces, hace mucho eso. Pero atacar, digamos, las diferentes vías en un mismo procedimiento. Todavía no hay muchos estudios al respecto, pero no me voy a detener en estos, nada más los estudios que hay. Y como conclusión, es una tecnología que en realidad tiene un potencial enorme para resolver muchos de los problemas que nosotros
enfrentados en los pacientes con glaucoma, como es la adherencia a los medicamentos, la toxicidad por medicamentos, porque habrá una reducción en los costos al depender menos del paciente de los medicamentos. Y la idea es con los MIGS conservar la conjuntiva para aquellos casos más avanzados. Por ejemplo, en cuanto a costo-efectividad, coloplastia, trabeculectomía y los implantes de Barbel han demostrado ser mucho más costo-efectivos que el tratamiento médico. Todavía los MIGS no podemos concluir eso. Realmente caros son y no hay posibilidad de concluir que realmente sea menos caro que utilizar medicamentos. Limitaciones en los estudios hasta ahora de MIGS, en cuanto a calidad, duración, falta de estandarización, conocimiento incompleto en cuanto a la selección del paciente adecuado. La mayoría de los procedimientos se asocian con catarata, por lo tanto no podemos poder concluir cuál es el efecto real de los MIGS cuando se hacen estudios solo combinados con cirugía catarata, porque ya vemos que la cirugía catarata por sí sola puede bajar muchísimo la presión intraocular. Entonces, digamos, hay un sesgo que todavía está por verse. Sí, una cirugía más temprana hoy en día en glaucoma, definitivamente, ¿verdad? Esa es la idea, cada vez operar más temprano, combinar procedimientos, como les decía ahora, muchas veces se recomendaba incluso hacer 3 MIGS a la vez, para cosas así. Yo digo, un paciente que le proponga poner 3 ICEN de $1,000 cada uno más, ¿verdad? No sé, pero ahora hay que combinar muchos y es ir reemplazando la trabeculectomía. Pero la trabeculectomía y los implantes de drenaje todavía tienen su papel, desgraciadamente no se puede ir. Y si un paciente con 14, 15 progresa, definitivamente no le voy a hacer un MIGS, ¿verdad? Ahí que la trabeculectomía, ni modo, todavía nos hemos librado de ello. Nada más presentarles un perfil de lo que son los pacientes para mí, de los pacientes para trabeculectomía. Los mismos para glaucomas leves a moderados. Definitivamente ya sabemos, glaucoma avanzado, solamente trabeculectomía, recordemos de los estudios de AGIS, realmente no hay posibilidad de obtener fricciones de 12 con MIGS, ¿verdad? En glaucoma ofensivo, sí, los MIGS pueden estar indicados. En glaucoma no ofensivo progresivo, definitivamente no. Solo los MIGS. La trabeculectomía sirve para todo tipo de glaucoma. Una presión meta modesta entre 15 y 16 milímetros de mercurio, pero ya requerimos presiones meta más bajas de menos de 12, pues no queda más que recurrir a los convencionales. Y que son intolerantes a los medicamentos, definitivamente, pues un poco los niños son recomendables porque casi en todo se requiere seguir utilizando algún medicamento. Entonces, se les ha dado también Maxis Glaucoma Surgery, y yo le haría Maxi Expert. Pero significa, gracias a Dios, hay muchos estudios en evolución y ya espero que encontremos el procedimiento adecuado pronto. Muchas gracias. Entonces, de esta manera, se agradece la atención de todos acá, todos los que nos acompañan. Vamos a terminar la transmisión en este momento. Muchísimas gracias y con esto cerramos la sesión. Muchas gracias a todos por la asistencia.